estamos en el capítulo 3, donde a Noemí se le ocurre un plan. Un plan bien, cuando lo leemos, un plan bien, bien arriesgado, podríamos decir. Un plan bien que te podría, y que nosotros cuando lo leemos acá y cuando lo leí, los dos versículos, como que está ofreciendo ¿a quién? A Ruth. Y dice el capítulo, es el texto base, capítulo 3, versículo 3 al 5 de Ruth. Te levantarás pues y te ungirás y vistiendo tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, no te darás un lugar donde se acuesta, e irás, descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Amén. Entonces el primer punto que vamos a ver es con respecto al plan o a la estrategia que tenía Noemí para poder acelerar un poco estos temas, porque al final ella se dio cuenta de que vos estaba interesado en Ruth. Cuando volvió a la casa, ¿cierto?, con su alimento, a ella le revivió el aire y dijo: aquí tenemos nuestra salvación. Aquí tenemos, ¿cierto?, al hombre el cual necesitamos para ser redimido. Entonces, ella, esperando que durante la cosecha vos se pronunciara, dijera: Ruth, quiero casarme contigo, quiero redimirte, pero no pasó nada de eso. Pasó la cosecha, porque él dice: estuvo pues junto a las criadas de vos espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Una vez que se acabó el tiempo de la cegada, que son prácticamente como 3 meses, que es el tiempo de la cosecha, vos no dijo nada, no se pronunció con respecto, solamente le llamó la atención, y con vista a eso, ¿qué es lo que hizo Noemí? Ejecutó un plan. Y el plan era bien arreglado, porque le dijo: vístete, ponte tu mejor vestido, tu mejor perfume, arréglate bien y anda a la era. Y en la era, que es un lugar de trabajo donde se separa el grano, ¿cierto?, con el tallo. Y ahí solamente trabajan hombres. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Ruth? Esconderse en el campo, en la oscuridad, esperando que vos se fuera a acostar. A 1, 2, 3, 4 de la mañana. No sé hasta qué hora estuvo esperando. En el frío, en la intemperie, lo que hemos estado en el campo, aún en el verano, se levanta cae lo que se llama, que dicen allá en la Camanchaca, la helada. Entonces, quizá Ruth estaba ahí sin abrigarse, porque se había arreglado conforme a lo que Noemí decía, pero ella obedeció. Y también, ¿a costa de qué? Que no solamente que los hombres la pudieran ver a ella, que estaba escondida, sino que algún transeúnte que pasara ahí, un hombre, le podría hacer mal. No solamente podría atentarla como mujer, sino que la podría haber golpeado. Entonces la situación la podemos leer muy románticamente, pero lo que planeó Noemí no era algo muy, muy bueno. Pero aún así, Ruth le obedeció y dijo: voy a hacer lo que usted me diga. Pero no solamente esto, el riesgo que corría, sino que también cómo iba a reaccionar vos. Podría haber, cuando llegó, porque un hombre borracho, porque se estaba contento porque estaba lleno, ¿cierto?, había bebido. Al despertar, una mujer que estaba al frente tenía 2 situaciones. Una, no tener dominio propio,
y haber abusado de Ruth. Y lo segundo, o decir, y esta mujerzuela que que se me viene a entregar fácilmente. Aún así, entendiendo todas estas cosas, que le podría haber sucedido algo en el campo, que sufrió la helada, que podría haber tomado voz a Ruth y haberla mostrado a los hombres ahí, mire, esta mujerzuela, no era lo que decía la gente, porque lo que decía la gente era que Ruth era piadosa, era virtuosa, era señorita, ¿cierto? Era una mujer educada. Definitivamente la estrategia de Noemí no era el plan de Noemí, no es que Ruth seduciera a Boaz, sino que le dijera, ¿cierto?, que la redimiera. Pero los pensamientos de los hombres, y sobre todo la persona que está con alcohol, no sabemos cómo puede reaccionar. Entonces en esto, aun cuando el plan de Noemí era muy arriesgado, vemos aquí la mano de nuestro Dios, usando el corazón, tomando el corazón de este hombre, el cual, ¿cierto?, vamos a ir más adelante. Ahora, ¿por qué se le ocurre esto a Noemí? Y siempre tenemos que irnos al contexto de la historia. La semana pasada, me parece, o antes pasada, hablamos con respecto a la ley mosaica, que lo que Noemí se estaba aferrando a dos puntos, a dos principios de la ley mosaica. Uno era de que la persona que lo redimiera se quedara, ¿cierto?, protegiera la propiedad. Y lo segundo, de que le diera linaje, si es que, ¿cierto?, esta persona no tuviese linaje. ¿Para qué? Para perdurar o para preservar el nombre, ¿cierto?, de Emelec. Ahora, el por qué es importante rescatar esto o la importancia de las propiedades, porque cuando leemos el Levítico, y aquí encontré el Levítico 25, 23, 24, dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra, o derecho de ser redimida. Entonces los judíos entendían que cuando Dios le dio la promesa a Abraham de la tierra prometida, lo que le dio a entender a Dios de que aunque tuviesen toda esa tierra, no era de ellos, sino que era prestada, sino que todo pertenecía a Dios. Todo lo que yo poseo, todo lo que yo tengo, ya sean mis bienes, mis posiciones, mis hijos, son de Dios. Ese es el concepto de esto. De que todo lo que yo tengo, mi auto, mi camión, mi casa, la olla, la cocina, las camas, los juguetes de los niños, son de Dios. Entonces, como no eran de ellos, tampoco podían ser dueños. Y como no eran dueños, no podían venderla. ¿Por qué Dios creó eso? Era para hacer, ¿cierto?, de que el nombre de la familia original, en este caso Emelec, no desapareciera, sino que también hubiera linaje de esa familia y esa familia continuara con su propiedad, que en realidad, ¿cierto?, era propiedad es prestada por Dios. ¿La podía vender? Sí. Mire el concepto. ¿La podía arrendar? Sí. Pero la persona que vendía, pongamos, yo tengo un terreno que es original mío y el Ale me lo compra, ya, porque me ve en necesidad, yo se la puedo vender. Pero ¿hasta cuándo es el terreno de él? ¿O puede usufructar de ese terreno? Hasta el año del jubileo, que son 50 años.
Llega el año de jubileo y ese terreno viene de vuelta a mí. ¿Por qué? Porque yo no la puedo vender, porque no puedo hacer una venta perpetua. Vuelve al que. ¿Para qué? Por esos dos conceptos. Por el linaje y por la propiedad, que no se pierda de la familia al cual Dios había entregado. El 25 de este capítulo 25 del Levítico dice: cuando tu hermano empobreciere, vendiere algo de su posición, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces, la persona que debía redimir a Ruth tenía que tener dos requisitos. Una, que tenía que ser el pariente más cercano. Ejemplo, yo tengo un primo, yo tengo un hermano. ¿Cuál es mi pariente más cercano? Hermano. Mi hermano. Si yo tengo un primo de primer grado y tengo un primo de segundo grado, ¿cuál es mi pariente más cercano? Mi primo de primer grado. En cierta forma, vos eras pariente de Milet, sí, pero no era su hermano. Había otras personas que eran unos parientes más cercanos. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Y la segunda característica para poder redimir a Ruth, tenía que tener dinero. ¿Para qué? Para poder redimir, ¿cierto? La propiedad que estaba vendida o que estaba arrendada por los dueños. ¿Para qué? Para que esa propiedad vuelva nuevamente a la familia de Emilec. Entonces, lo que hemos conversado, la propuesta, el plan de Noemí, ¿era arriesgada? Sí. Ella veía con ojos en vos que a ella la podía redimir, no solamente a Ruth, sino también la podía redimir a ella, conservando, ¿cierto?, el nombre de su esposo. Ahora aquí podemos, antes de seguir juzgando lo que hizo Noemí, podría haber sido ha hecho dos cosas. Una, haber hecho lo que hizo con el plan, decidir ya que yo decido, el boss nunca se decide, nunca diga, y mando a Ruth, ¿para qué? Para poder acelerar este tema. O se puede haber quedado esperando. Ella vio la oportunidad y decidió simplemente actuar. Filipenses 2, 12 al 13. Filipenses capítulo 2, del 12 al 13. Por tanto, amado mío, como siempre sabéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más que ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces podemos decidir quedarnos quietos sin hacer nada o hacer algo, pero siempre con temor de Dios, entendiendo de que cuando yo decido hacer algo es porque Dios está poniendo el querer en mí, el querer como el hacer, pero conforme ¿qué? A la voluntad de Dios. Entonces, ¿el plan era arriesgado? Sí. ¿Podía salir mal? Sí. Pero ¿qué motivó al corazón de Noemí a hacer esto? Vemos que fue Dios. Había una confianza. Vemos, ¿cierto?, que en los versículos anteriormente hablaba, ¿cierto?, de que ella, así me acuerdo, cuando ella hablaba de Dios antes que le pasara todas estas cosas,
Ahora, ¿qué llegó a poder hacer esto? Lo que realmente, lo que estamos analizando en el capítulo 13, es que ella vio, ¿cierto?, de que en vos había una bondad muy inusual. Y segundo, ¿cierto?, que proveyó a Ruth. ¿Para qué? Para que ellas pudieran tener alimento. Este texto bíblico que acabamos de leer, vemos, ¿cierto?, de que Dios en ninguna forma anula nuestra voluntad. Nosotros tenemos una voluntad propia, ¿ya? Y hay que se llama una voluntad permisiva. Dios permite las cosas que hagamos. Permite que caigamos una y otra vez. Pero no es que la apruebe, que es muy distinto. Cuando aprueba la voluntad que nosotros estamos haciendo, es cuando vemos que actuamos conforme a la voluntad del Señor. Ahí Dios aprueba nuestras acciones. Pero cuando nosotros nos equivocamos y vamos en camino de dirección opuesta a Dios, Dios permite que suceda esa cosa. No anula mi voluntad en ninguna forma. Pero cuando yo hago y veo conforme a la palabra de Dios y actúo conforme a la voluntad de Dios, Él actúa en mí el querer como el hacer. ¿Para qué? Para su buena voluntad, y en ello tengo que bendición. Ambas situaciones, caminos, tienen consecuencias. Todo hecho que yo tengo tiene una consecuencia. Entonces, al ver de que lo que había pasado era conforme a lo que Dios era, vemos, ¿cierto?, un hombre y una mujer prácticamente íntegra. El segundo punto con el cual vamos a ver es la actuación de Ruth. Cómo Ruth hizo caso, o cómo Ruth actuó conforme a este plan, el cual Noemí le había puesto. Dice el versículo 6: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, sin cuestionar. Cuando vos hubo bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir de un lado de un montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer que estaba acostada a sus pies. Entonces le dijo: ¿quién eres? Ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu siervo, por cuanto eres pariente cercano. Ya dijimos, ¿cierto?, de que cuando estaban trabajando en la era, solamente lo hacían hombres. Entonces, estaban tomando, estaban comiendo, estaban viviendo después del trabajo, y vos se aparta a dormir, y un montón de hombres, ¿cierto?, se quedan cuidando ahí. ¿Por qué se quedan cuidando? ¿Para qué? Para que ningún ladrón le pueda robar, ¿cierto?, el fruto o el trabajo del cual estaban haciendo. Tenemos que dimensionar y tenemos que ver, o que tenemos que transportarnos al escenario que está viviendo Ruth. Muchas veces nosotros leemos la escritura, como decíamos, muchas veces dice, nosotros leemos, pues no le damos y no nos detenemos realmente al contexto de la historia. No había carabineros, patrullas dando vueltas. No había seguridad ciudadana dando vueltas. Era un campo donde el corazón del hombre es malo, y cualquiera de esas cosas le puede haber sucedido a Ruth. Pero aún así ella decidió obedecer a su suegra. Y vemos, ¿cierto?, que el texto dice, no es que Ruth se haya acostado, ¿cierto?, juntamente con vos, sino que dice que le destapó los pies. ¿Para qué le destapó los pies? Para que en un momento de la noche él se pudiera despertar. ¿Por qué? Porque iba a tener frío. No iba a estar toda la noche esperando hasta la amanecida que vos despertara, aún sabiendo, ¿cierto?, y sobre todo si estaba bebido. Si estaba bebido, quizás habría despertado a las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Le destapó los pies. ¿Para qué? Para que este hombre sintiera frío y despertara y se estremeciera. Y todavía estaba con la borrachera, y estaba así, todavía estaba durmiendo,
Porque pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo no se da cuenta que la que estaba ahí era Ruth? Si a él le gustaba. Si no era una persona cualquiera. Y ahí le dice, yo soy tu sierva. Acá hay unas palabras que yo destaqué. ¿Y qué tiene que ver, cierto? En la respuesta que le dice Ruth a vos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 hablamos, cierto, de que hizo una oración vos a Ruth? Es en el capítulo 2, versículo 11-12, dice, respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, tu madre y la tierra de donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra. Esto lo está hablando vos, en beneficio a Ruth. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando vemos esto en el texto acá, ¿qué le dice Ruth a vos? Que lo cubra ¿con qué? Con su capa, que le diera protección. En simple lo que Ruth le está diciendo así solapadamente, haz tú lo que pediste por mí. Cúbreme, redímeme, ayúdame, dame tu protección. Y eso es lo que, para eso fue Ruth a vos. No fue a seducirlo, sino que fue aquí a pedirle protección. Y eso lo entendió esas palabras. Entonces, ella, ¿cierto? Lo primero que debemos saber es que vos no estaba obligado a responder que sí. Lo primero, vos en ninguna forma, nada, a él lo obligaba a decir, ya Ruth, estás acá, ven, mañana nos casamos. Él no tenía ningún tipo de obligación para con Ruth y para con Noemí. Lo segundo, Noemí tampoco podía prever la reacción, ¿cierto?, ante esta solicitud matrimonial, el cual le estaba proponiendo Ruth a vos. Y eso nos lleva al tercer y último punto, la respuesta de este hombre. El versículo 10, él le dijo, bendita seas tú Jehová, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sino que jóvenes sean pobres o ricos. Él conocía sobre la bondad de Ruth. Estaba claro de que era una mujer íntegra. Estaba claro que era una mujer virtuosa y estaba claro que era una mujer trabajadora. Pero dice que esa bondad postrera, ¿cierto? Como esa bondad primera, con lo que hizo ahora, era mejor. Entonces, no solamente estaba enamorado quizás de su belleza, sino que estaba enamorado de su gracia, de cómo esta mujer era una mujer sabia en sí. ¿Por qué? Porque también la respuesta que le dio a vos fue esencialmente porque vos había orado por ella. Y a vos a Ruth no le importaba si era joven, no le importaba si era rico, no le importaba si era viejo. Lo que único que le importaba a ella era de que su suegra y su suegro que estaba muerto tuvieran protección y que a ella la pudiera redimir. No por ella, sino por su suegra y por su familia. Vemos aquí una mujer que era totalmente desinteresada por ella. Porque ella, en primer caso, cuando muere su esposo Malón, ella hizo, como hizo Orfa, podría haber ido donde otros familiares casarse. Lo más bien podría haber hecho eso. Pero no lo hizo. No vio su propio interés, vio el interés del otro. Podría haberse negado al plan que tenía Noemí. No lo hizo. Hizo lo que Noemí le dijo. No por ella,
sino por Noemí, arriesgando su vida, no por ella, sino por su suegra. Arriesgó su integridad física y arriesgó también su honor, porque no sabía ella cómo iba a reaccionar si vos, porque el mal la habría podido pescar y él la mostraba acá. Mira lo que está haciendo esta mujerzuela. Tampoco vio su honor y lo obedeció. No obedeció por sí misma, sino que obedeció, ¿cierto?, por el honor de su suegra. Entonces, la acción que hizo ahora, ocultarse ante el peligro, deshonrarse como mujer, fue mayor esta bondad de que lo que él había escuchado de ella antes por su suegra. Y vemos, ¿cierto?, ante esto, la respuesta de Booz. Ahora pues, el versículo 11, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y cuando al leer esta parte, nos acordamos al tiro, ¿cierto?, de Proverbios 31, ¿cierto?, donde habla sobre las características de esta mujer virtuosa. Así que, más allá del plan arriesgado de Noemí, el resultado iba a ser como ella pensaba. El resultado, ¿cierto?, iba a ser como ella pensaba, ya que conocía la integridad de Ruth y la integridad de Booz. La intención de Booz, lo vemos, ¿cierto?, que era de cumplir lo que Ruth le estaba solicitando. Pero él era sincero y él decía, él pudo haber quedado callado, pero él dijo, no puedo ayudarte todavía, porque yo no soy el pariente más cercano. Hay otra persona que tú debes consultar, hay otra persona que nosotros debemos consultar antes que tú te puedas casar conmigo. Y en esto, hermano, se ve la integridad de Booz. Y esto lo quiero destacar. Porque Booz, tuvo dominio propio al tener una mujer a los pies suyos. No la difamó y tampoco la maltrató. Y lo tercero, tuvo la capacidad de decir, tengo una gran mujer aquí en el frente mío. Sé que vale lo que es, pero aún así no puedo hacerla mía, porque hay otra persona que está delante mío que puede tomar ese lugar. Entonces, no viéndose a sí mismo, sino que también viendo a Ruth, que es lo que le convenía y que lo que tenía que hacer, porque si ellos se casaban, alguien podía decir, ese matrimonio está mal hecho, porque a mí me corresponde casarme con Ruth. ¿Qué hombre habría hecho con respecto a eso cuando usted conoció a su mujer? Cuando yo conocí a Esther, o usted conoció a su esposa, usted habría determinado, yo no soy digno para ir con ella. Voy a esperar que venga otro para que se case con ella. ¿Usted habría hecho eso? No. Es mía, me la encontré y para mí la quiero. Y hago lo posible para que este oro que para mis ojos otros no lo vean. Pero este hombre íntegro no vio su interés, no vio que se estaba enamorando de esta mujer. No solamente por su estructura física, sino que por lo que ella era. Lo que hemos visto vos, de que ella la protegió, ¿cierto? Con este símbolo de la capa, protegió su pureza, no tocándola. Protegió su integridad física, no abusando de ella, sino que esperando hasta el día de la mañana. Protegió su reputación.
Eso está en el versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era. Y nuevamente la protegió materialmente, en el versículo 15. Después dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tendiéndolo ella. Él midió 6 medidas de cebada. Y aquí hay un gesto que también me llama la atención. Dice: y se las puso encima. No solamente sé que ya, aquí está la comida, todo atado, ve, llévatela. No, pescó eso, ¿cierto? Y creo yo que lo que hemos visto, ¿cierto? Estas películas del Medio Oriente, las mujeres usan como un yugo acá, ¿ya? Para poder contrarrestar los pesos. Yo creo que lo que pasó es que ella pescó ese yugo y se lo puso para que ella no se agachara, ¿cierto? Se lo colocó a sus hombros para que llevara la mercadería. Y ella se fue a la ciudad. Cuando ve a Noemí nuevamente sana, sin ningún rasguño, y quizás la ve contenta, y la ve con mercadería, le dice: ¿qué, hija mía? Es como decir: ¿cómo te fue, hija mía? Por favor, cuéntamelo todo. Cuéntame cómo te fue. Si acaso el plan del cual yo te mandé había funcionado. Y ella le cuenta todo lo que sucedió con vos. Le cuenta, ¿cierto?, de que ella la respetó. Le cuenta, ¿cierto?, de que ella, ¿cierto?, hablaron. Y le cuenta de que esta persona, que él no podía hacer esto. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la persona que era más cercana a ella podía desposarla. Y aquí el versículo 1:21 dice: y me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con la... aquí había anotado. Aquí vos, ¿cierto? ¿Se acuerdan del versículo? El versículo 17. Estás en medio de cebada, me dijo, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¿Se acuerdan que en el versículo 1:21, cuál fue la expresión que dijo Noemí? Capítulo 1, versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Y qué le dijo Noemí acá? Le dijo... ¿Qué le dijo Noemí? Perdón, ¿qué le dijo vos a Ruth, su nuera? Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, porque él había escuchado lo que Noemí había dicho, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces, ella entendió de que en ello había una respuesta, de que él se iba a preocupar de ellas, que no las iba a abandonar. Noemí, no me puedo casar con Ruth todavía, aunque la quiera, aunque me llame toda la atención, aunque yo quiera, no puedo, porque hay alguien que está delante de mí que corresponde según la ley mosaica para poder tomarla. Pero tenlo claro, de que tú ya no estás más con las manos vacías. Y ahí, Noemí, ¿qué pasa? Recapacita. Y dice en el versículo 18: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto hoy. Le volvió la esperanza a Noemí. Ya no se sentía con la mano vacía, con la pobreza, con la dificultad del dolor, sino que en este plan, que quizás pudiera haber empezado muy malo, terminó conforme a lo que Dios estaba comunicando. Quisiera terminar con 3 reflexiones bien cortas de lo que vimos y lo que analizamos en este texto o en esta historia. Lo primero, que aunque nuestras acciones cosechen malas consecuencias,
nunca van a frenar el plan de Dios. Quizás, y en esto cuando escribía me acordaba la historia con Esther María. Muchas veces nosotros hacemos cosas malas. Queremos adelantar los planes de Dios. Hacemos las cosas mal. No conforme a la bendición de los padres. Pero nosotros, cuando vivíamos en Talcahuano, y cuando a mí se me puso los ojos en el corazón de la Esther, nunca supe, nunca me imaginé de que iba a llegar al paraíso y que iba a estar delante de una iglesia. Mis acciones malas tuvieron consecuencias, sí, de dolor, de quiebres, con Esther. Dolor, mi hija que vivió todo este problema, toda esta dificultad. Porque nuestras acciones siempre tienen consecuencias. Siempre tienen consecuencias. Aun cuando estas reacciones, ¿cierto? Yo sabía que yo tenía que juntarme con Esther. Pero como lo hicimos, no estaba conforme a la voluntad de Dios. No era conforme al corazón de Dios. Quizás el matrimonio estaba, pero mis acciones no estaban conforme al plan de Dios. Y a veces nuestras acciones nos llevan a un abismo donde no encontramos salida. Lo primero que tenemos aquí, esta acción de Noemí, este plan de Noemí, gracias a Dios, estaba en el plan del corazón de Dios. Y Dios permitió que tuviera un final bueno. Pero no todas nuestras acciones van a ser así. Y van a tener un final que va a haber solamente sufrimiento. Lloro tras lloro. Lloro tras lloro. Y ese lloro tras lloro va a durar hasta cuando nos vayamos, hermanos. Porque todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Si yo soy malo con mi papá, si yo tengo malas amistades, si yo no escucho realmente a quien tengo que escuchar y actúo conforme a la soberbia, vamos a tener consecuencias. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminéis, cómo son nuestras acciones. No como necios. Y la palabra necio es bien fuerte. Soberbio. Sino como sabios. Entendiendo quién es lo mejor para mí. La segunda reflexión que vemos acá, de que como comunidad debemos nosotros ayudarnos. No por beneficio propio, sino en beneficio de nuestro hermano. Vos supo la necesidad de Noemí y de Ruth. Y quiso ayudarla. Y le dijo, yo no la voy a desamparar. Yo la voy a cubrir con sus alas. Yo voy a ver la forma de cómo poder ayudarla y que salgan adelante. Que no estén desprotegidas. Y esa es la misión de la iglesia, hermano. Esa es la misión. Y es por eso que es importante este libro de Ruth. Porque nos enseña la palabra que siempre predicamos y siempre hablamos. La remisión. ¿Qué es redimir? Hablamos de remisión de pecado, perdón de pecado, la compra de nosotros. Pero no entendemos realmente qué es el concepto de remisión. Y este libro nos enseña perfectamente qué es la remisión. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer por nuestros hermanos? Que si nuestros hermanos no sacamos nada de darle consuelo a la gente del mundo, si nosotros entre nosotros no los damos consuelo, la remisión parte dentro de esto que se llama iglesia. Yo soy misericordioso primero con los que son de la iglesia. Yo soy bondadoso primero con los que son de la iglesia. Y Pablo le decía, preocúpense de la viuda, preocúpense de los huérfanos,
Preocúpese de las necesidades. ¿De los que están en el mundo? No. De los que están en la iglesia. ¿Cómo se aplicamos la palabra remisión? De proteger. Remisión tiene que ver con proteger, darle protección, darle cobertura. Bajo las alas de ese Dios poderoso. De que no tengan hambre. De que tengan linaje. Es dentro de la iglesia. Ese es el segundo punto. Y vos se procuró en su corazón no desamparar a Noemí y no desamparar a Ruth. Pues no solamente porque le gustaba a Ruth, en eso sentía un sistema de atracción, sino porque sentía como el deber, como pueblo, como hermanos, del mismo Hijo de Dios, siendo que Ruth era una moabita, pero ella no veía que era una extranjera, sino que la veía por sí como igual, de protegerla y ayudarla. Y el tercer punto, reflexión. Esta historia nos lleva a mirar hacia adelante. La remisión nos hace mirar hacia adelante y no hacia el pasado. Haciendo un acto de redención. La redención tiene un costo para el Redentor. Vos tenías que pagar. No era gratis. Tenía que pagar. Y si usted hace un acto de remisión para con sus hermanos, usted está dando tiempo, dinero, amor, cariño, bondad, pero sin esperar nada a cambio. Y es lo que hizo Jesucristo en aquel tiempo. El último tema tiene que ver con esto. Tiene que ver para poder llevar esta historia a la cruz de Cristo. Que Dios los bendiga. Amén.